Bueno, ahí tenemos primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15 y 17. Corrijo porque abajo todavía pusimos 15 y 17, pero es el capítulo 1, ¿ok? Dice así la palabra de Dios, puede leerlo desde allí. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué bueno. Les animamos a que usted pueda bajar o suscribirse a YouTube, a los mensajes de Lumbrera. En este versículo, él cita a Isaías 49, y es Dios el que está hablando en este versículo en Isaías 49. Y usted quedará sorprendido de que Dios, ¿a quién le está hablando? No le está hablando, tiene una disputa con la nación de Israel. Y lo que Dios dice: en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido, está hablándole al Mesías. Proféticamente, la nación de Israel estaba e iba a rechazar al Mesías. Entonces Dios le está diciendo a su siervo amado, al Mesías: mira, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Tú dirás, pero el Mesías no tenía que ser salvo. No, pero él iba a ser rechazado. De hecho, estaba siendo rechazado por el pueblo de Israel. Aún en profecías tempranas era rechazado el Mesías. Pero Dios estaba diciendo al Mesías, a su hijo amado que iba a venir unos 750 años después de esta profecía: el tiempo aceptable te he oído. Es que Jesús iba a ser oído. Y su rechazamiento, aunque iba a ser sacrificado por todos, él, por su obediencia, fue oído. Y eso lo dice el libro de Hebreos. ¿Y sabe cuál era el tiempo aceptable o el día de salvación? Cuando Cristo resucitara de entre los muertos. Entonces, luego el apóstol, con la poder, la autoridad que tiene como apóstol, lo aplica al inconverso, porque ya Cristo vino al mundo, ya Dios recuerden que el salmista decía: no dejarás para siempre tu alma mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aunque lo decía David, era refería al Mesías. Es el tiempo de salvación. Cristo fue levantado entre los muertos por el Padre. Cristo se levantó a sí mismo. Nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cristo se levantó a sí mismo por el poder, siendo el Dios. Pero también el Espíritu Santo, que es Dios, le vivificó de entre los muertos, según las cartas de Pedro también. Entonces vemos la bendita Trinidad actuando en salvación para ti y para mí. En conclusión, este versículo nos dice que debemos tener en cuenta el tiempo, el kairos, la oportunidad que Dios da a salvación. Yo deduzco y creo que la gran mayoría aquí son creyentes en Cristo. Pero cuidado, pues pudiese haber alguna persona que está tal vez creyendo que es salva, pero no ha entregado su vida al Señor y realmente no le sirve o no le sigue, porque está como en una religión dentro del Evangelio. Es decir, yo soy hijo de padre cristiano, yo conozco el Evangelio de hace años, pero realmente no ha entregado su corazón, no ha confesado sus pecados al Señor, y para ellos este mensaje. Pero también para los que escucharán este mensaje después en las redes. Sin embargo, lo que voy a hablar ahora tiene que ver con el inconverso, pero tiene que ver con nosotros también. Hay un tiempo que el Señor nos da aceptable para las bendiciones que Él nos está dando. Quiero leer con ustedes, por favor, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17. Ahí le faltó la S. Marcos, capítulo 2. Usted puede buscarlo en su Biblia. Sí, Marcos capítulo 2, versículo 13. Lo tenemos, así dice la palabra de Dios. San Marcos capítulo 2, versículo 13. Hablando del Señor Jesucristo, dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba.
Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. ¡Qué escándalo! Porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? O sea, que ellos tenían que habérsele hecho un altar, porque ellos eran salticos, no se podían tildar de pecadores. Versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de Fariseo ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Señor, bendiga su palabra. Aquí hay unas cosas extremadamente interesantes. Estamos hablando y refiriéndonos de Leví, y su nombre griego era Mateo. Y Mateo posteriormente fue uno de los apóstoles y uno de los autores del Evangelio según San Mateo. Pero podemos ver ahí que hay una secuencia. Usted ve desde el capítulo 2, versículo 1 en adelante, es cuando Jesús había entrado a Capernaum, ese bendito pueblo donde él hizo tantos milagros, el pueblo donde él vivía, ¿verdad? Donde llamó a casi todos sus discípulos, a Pedro, Juan, Jacobo, a Mateo, los llamó en Capernaum, pero él, después de algunos días, se veía que estaba en casa y se juntaron muchos de tal manera que no cabían en la casa. Así que Jesús a veces se iba, muchas veces, y enseñaba en la playa, que era la playa del mar de Galilea, y estaba prácticamente ahí a la orilla. Capernaum era uno de los pueblos más comerciales en el tiempo de Jesús, aunque ahorita es ruinas, pero allí había un tráfico tremendo, había movimiento de dinero, era muy comercial, y había mucha gente, y ahí se desarrolló bastante el ministerio del Señor Jesús. Mientras que el versículo 4 decía: no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, aquí en el versículo 13 dice que él salió al mar y toda la gente venía a él. Ahora, Cristo no se fue para escapar del gentío, sino para que muchos más pudieran tener el acceso a él. Mire, por la bondad de Dios, nosotros escuchamos el Evangelio y sabemos que Dios ha provisto hombres y mujeres que han ido a través del mundo, ha cruzado fronteras para que nosotros podamos escuchar el Evangelio. Y nos da gozo saber cuando hay lugares que están repletos de gente que quieren oír del Evangelio. Pero hoy en día tal vez hay mucha falta de poder en nuestras palabras, tal vez por falta de fidelidad en la palabra, pero también porque la acción del enemigo ha hecho que muchos oigan por aquí, les salga por allá y no presten atención al mensaje del Evangelio. Pero aquí el Señor Jesús se fue para que muchos más escucharan el Evangelio. ¿Estamos nosotros haciendo lo mismo? Estamos procurando por todos los medios hacer que el mensaje del Evangelio se difunda a más personas. Usted dirá: es que yo no sé hablar. Bueno, agarre un tratado y páselo. Yo tengo pena de acercarme, pero si va a comprar a un comercio sí puede hablar, ¿verdad? Pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Me acuerdo una hermana aquí que me contó de un chofer a quien ella quería hablarle del Evangelio, pero de pronto ella tomó la valentía de hablarle, y el chofer, gracias a Dios, era cristiano y se alegró mucho al decir: wow, qué bueno que usted me está compartiendo el mensaje también. Quiero decir que hay mucha gente en su contorno que está
nada más pendiente o está ávida de escuchar el Evangelio y usted es un enviado del Señor. No pierda la oportunidad de ser un instrumento de Dios. Mire, a menudo Jesús ministraba en las costas de ese lago, que es el mar de Galilea. Por ejemplo, en Mateo 13, cuando habló de las bienaventuranzas, él decía, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y les enseñaba. En San Marcos 13 y 7, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Versículo 13 dice, venía a él y les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Por favor, vea el capítulo 1, versículo 14 y 15 de San Marcos. Dice 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo, el kairos se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mensaje de Cristo era directo. Eso era lo que él les enseñaba. Eso en el versículo 13. Nos llama la atención la humildad de Mateo, por lo menos después que fue salvo. Si usted ve en el capítulo 10 de San Marcos y todos los Lucas también, ellos hacen una lista de los discípulos, de los apóstoles. Y a Mateo le dice San Mateo, hijo de Alfeo, ¿verdad? O Leví, hijo de Alfeo. Pero el mismo Mateo, que es el autor del Evangelio, escribiendo sobre sí mismo, él dice, Mateo, el publicano. Él no tiene pelitos en la lengua para decir, mira de dónde venía yo, de dónde me rescató. Y ahorita vamos a ver acerca de lo que es Mateo, ¿verdad? Un poquito lo que es él. Su ocupación era publicano. Publicano era otra palabra para decir que era cobrador de impuestos. Su carácter, por supuesto, había sido afectado por su profesión. Muchas veces, siempre decimos, las circunstancias no me definen, pero muchas veces lo que hacemos define ese aspecto de mi vida en que estoy viviendo en ese momento. Y puede ser para la gloria del Señor, pero puede que no sea para la gloria del Señor. Un publicano en aquel entonces era uno de los seres más odiados del primer siglo, y había varios tipos de publicanos, varios niveles, los tipos que mandaban, que tenían varios carritos. Herodes en aquel entonces como que daba ¿cómo se llama? Los subcontratos a otros, digamos, publicanos, y vendía la franquicia a muchos allí. Entonces, Mateo primeramente significa don de Dios. Así que antes de ser salvo, ya él tenía un título en su nombre profético. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros tenemos una promesa en nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra identidad? No importa lo que hayamos hecho o hayamos sido, Dios tiene una promesa sobre nosotros como hijos de Dios, como punta de lanza, como discipuladores, como predicadores del Evangelio, como instrumentos de barro para llevar el Evangelio y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirables. Él estaba en el mar de Galilea. Posiblemente tenía una mesita, una oficinita, y lo que él cobraba era impuestos de todos los que traían las transacciones que se hacían a la orilla del mar. Así que ese tipo tenía bastante billete. Después los vemos cuando invitó, después que creyó en el Señor, invitó a fariseos, invitó a publicanos y a todos sus amigos de la vieja vida. Su casa obviamente era grande, tenía dinero para hacerlo. Pero saben que eran uno de los que más, lo que ganaba en riquezas material, le faltaba en cuanto a la respetabilidad social. Lo que él tenía en dinero, le faltaba en que la gente lo respetaba. Saben que los publicanos no podían ser testigos en juicios, no podían ser hombres llamados para de alguna manera ser consejeros a otros, porque los tenían en el nivel más bajo de la sociedad en aquel entonces. Era lo mismo que las rameras, era lo peor de la sociedad. De hecho, el Señor Jesús, usted recuerda cuando habla en Mateo 18, que dice,
Si tu hermano peca contra ti, ve y habla estando tú y él solo. Si no te oyere, trae otro testigo y tal. Y si no te oyere, tenle por gentil y... O sea, que tenle como lo más de la escoria de abajo. Así que estamos hablando de un hombre que está en la parte más bajo de la sociedad. El Señor Jesús dijo en Lucas 18:11, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Pero este mismo acto que Jesús se sentara a comer con un publicano, la parte o la expresión sentarse a comer con alguien implicaba comunión, implicaba alegría. Por eso en Primera de Corintios, cuando nos dice de un hermano que ha caído en pecado y que tiene que ser apartado de la comunión de la iglesia, dice con el tal ni aun comáis. Algunos lo llevan al extremo de decir no quiero ni compartir un pancito con él. Quiere decir es que no debes tener una comunión hermanable, porque hasta que no se haya arrepentido no sabes si esa persona realmente es del Señor. Porque nosotros no sabemos, nosotros no somos Dios. Pero cuando esa persona se arrepiente y viene al Señor, hay que recibirle, como en la segunda carta de Corintios. Pero también el Señor habla en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué haré? Entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Así que ese es el llamado del Señor. El Señor quiere tener comunión, quiere tener complacencia con el hombre pecador, tú y yo. Y eso es una gracia que nosotros, siendo ahora salvos y creyentes, el Señor, podemos darnos cuenta del amor con que Él nos ha amado. Cuando Él se entró a sentarse con ellos, era un acto inconcebible de impropiedad religiosa. Ningún maestro, rabino que se respetase, en aquel entonces diría, maestro que se respeta, no come con publicanos. Así decían ellos. Ellos veían un acto como es Jesús, un rabino que anda enseñando y se sienta con publicanos. Debe ser que ellos eran santicos, hermano, y eso a mí siempre me llama la atención, que nosotros caemos muchas veces en el fariseísmo. Seamos sinceros. A veces juzgamos a otros, pero no nos damos cuenta que nosotros, ¿dónde estamos? ¿Somos diferentes a ellos en qué? Y eso era algo que tenían los fariseos y los religiosos, que el apóstol Pablo después decía en Romanos 2, ¿tú quién eres que juzgas a los demás? ¿Y tú qué eres? Así que tengamos cuidado, que muchas veces como creyentes somos fariseos. Queremos estar por encima de los demás y juzgar a los demás. Y no, yo no entro allí, porque allí son pecadores. ¿Y tú? Ok, soy pecador. Sí, ¿y qué? Soy salvado por la gracia de Dios. Por eso es que el apóstol habla en Gálatas. Vosotros, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de aseveración, espíritu bravo y de superioridad, ¿verdad? De mansedumbre. ¿Y qué más dice? Considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado también. Esa es la gracia del evangelio. Debemos predicarla como algo que a nosotros llegó y somos iguales que tú, pero con el beneficio de haberlo aceptado. Es como un pordiosero que ya comió, dice a otro que todavía no ha comido, ven para enseñarte dónde comiste. Esa es nuestra actitud y nuestra posición, y nunca vanagloriarnos. Por algo el apóstol Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme. Si no, en la cruz de Cristo. Pero sus posibilidades, ¿cuáles eran? Ese Mateo, ese publicano que estaba ahí sentado cobrando impuestos, dame acá. Ellos se agarraban, ellos daban una cuarta, un cuartillo, media vuelta y al bolsillo. Todo lo que venía de más, ellos lo sacaban. De hecho, cuando ellos preguntaron, una cantidad de publicanos llegaron una vez al Señor y le preguntaron, Señor, ¿nosotros qué haremos? No cobréis más de lo que está impuesto. Porque cuando le daban la franquicia, Herodes decía, a mí me dan esta parte y lo demás es de ustedes. Entonces ellos elevaban y a todos le cobraban impuestos, hasta por caminar por puentes cobraban impuestos. Pero ese era el corazón de ellos. ¿Quién podía dar medio por Mateo? ¿Y quién podía adivinar que iba a ser uno de los apóstoles del Señor? Dios puede tener un plan tremendo con una persona. Nuestros mismos niños, nuestros mismos adolescentes,
orar porque desde ya el Señor les llene su corazón el ser obedientes y puedan ser misioneros, pueden ser gente que sirva al Señor y que traiga el Evangelio a las naciones. Amén. Así que, ¿quién podría adivinarlo? Jesús vio en él un apóstol, vio en él un evangelista, vio en él un escritor de uno de los evangelios sinópticos. 1 Corintios 1 y 28 dice, lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Del mismo modo Él obra hoy. Pero, ¿dónde recibió Él ese llamamiento? ¿Dónde lo recibió? Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba ¿dónde? Estaba sentado al banco de los tributos, estaba en su trabajo. Mientras él estaba ocupado en su trabajo, fue un llamamiento repentino. Jesús sabe dónde encontrar a aquellos en sus corazones que están anhelando ser libertados de lo que están haciendo. Algunos que piensan que ya Mateo había sido tocado por el Espíritu Santo, y no se duda, porque él había oído y visto los milagros de Jesús. Ya el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos. O puede ser que el Señor, al decirle, sígueme, inmediatamente ese hombre brincó y fue, agarró su mesa, la enrolló con todo el dinero y se fue a través de con Jesús. ¿Verdad? No. Dice en el Evangelio paralelo, en Lucas, que él dejándolo todo, fue y le siguió. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Jesús nos llama, sobre todo una vida de pecado, una vida de engaños, hay que dejarla. En 2 Corintios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Hay mucha gente que está cansada, que está esperando nada más un llamado. Alguien que les diga de las buenas nuevas de salvación. Tú y yo somos portavoces de ese mensaje. No dejemos apagar ese fuego del Espíritu Santo en nosotros para proclamar las verdades, como cantamos hoy. Somos el pueblo de Dios. Hemos sido comprados a precio de sangre. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el Señor nos liberta donde quiera que estemos. No estoy diciendo que cuando una persona es salva, estaba trabajando en la fábrica o en una oficina y deja la oficina. No estoy diciendo eso. Pero una parte pecaminosa, por ejemplo, una persona que trabaja, qué sé yo, en un bar, sirviendo, haciendo que los hombres sean más borrachos, no, pero es un trabajo, pero no es un lugar para un creyente en Cristo, honestamente. Entonces debemos tener, y si usted tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero también puede venir a los ancianos, puede venir a la gente que Dios ha puesto para que pueda encontrar mensajes o de ánimo o de consejo para lo que usted quiere hacer. Tercero, cuando llegó el tiempo, vino el llamamiento. Es una cosa bien, el versículo 14 dice, y al pasar. Así de sencillo, 3 palabras. Y al pasar. Hay algo bien interesante. Jesús llegó, Jesús habló y pasó. Si Mateo no hubiese respondido a su llamado, adiós luz que te apagaste, adiós potencial que ya no fuiste. Pero Jesús sabía que él iba a responder al llamado eficaz. Nosotros creemos que todos somos depravados y no tenemos en nosotros algo que nos haga automáticamente y naturalmente llegar a Dios. Tenemos que ser y morir a nosotros mismos para que Él nos levante. 2, el llamado irresistible de la gracia de Dios. Cuando Él llama, el que está ordenado para vida eterna, responde al llamado de salvación. Pero ¿y cómo sé yo? Responde al llamado de salvación. Nadie puede decir, no, tú como que no estás ordenado para vida eterna. Nadie tiene esa capacidad. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, está en ti. Pero como creyente en Cristo, ya eres salvo, ya eres salva. Y Jesús te sigue llamando. Jesús nos sigue llamando a su ministerio. Tal vez nos está llamando para dejar cosas que debemos dejar, que el Señor sabe que nos están impidiendo. Por eso en Hebreos capítulo 12 dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
refiriéndose a todos los santos del Antiguo Testamento, lo que habían hecho esas obras, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación, de nuestra fe. Hay cosas que tenemos que quitarnos, hermanos, que nos impiden el venir a Cristo. Una de esas puede ser la idolatría que tenemos. Pero pastor, yo no soy idólatra, yo soy creyente en Cristo. Toda cosa que te quite a ti el interés o la razón de adorar a Cristo y te quite el tiempo a ti de inclusive venir a la iglesia, que no sea una cosa legítima que tú la has puesto delante del Señor, eso es idolatría. Idolatría. Hay personas que dicen, no puedo ir porque me llegó visita, usted se viene conmigo al culto. Yo conozco una hermana que lo hace así. Yo me voy para el culto, ustedes se quedan aquí, pero yo me voy para el culto. Sí, hermano, ¿qué nos impide eso? Eso sería un momento de idolatría, el que yo por una película, por un juego, por una salida con los amigos, deje de ir a la iglesia, deje de adorar al Señor, deje de leer la Biblia, deje de orar, porque hay cosas, son idolatrías. Y guardaos, hijitos de los ídolos, nos dice a nosotros el apóstol. Cristo llama hoy, te llama, mas no siempre llamará. Date prisa que mañana no tendrás tal vez lugar. El cuarto punto es la naturaleza del llamamiento. Él dijo, sígueme, sígueme. Esa es la orden del Señor. No fue, hey chico, Mateo, ¿será que tú me puedes seguir? Fue una orden, sígueme. Hemos visto últimamente cuando hay personas que vienen a los pies del Señor, están dispuestos, el Espíritu Santo ya les ha hablado y entonces siguen al Señor inmediatamente. Jesús sabía lo que Mateo necesitaba y él podía suplir esa necesidad. Ese Jesús no ha cambiado. Él sabe lo que tú necesitas. Como inconverso, necesitas la salvación. Como creyentes, necesitas tal vez sanidad del corazón. Tal vez necesitas administración en tu vida. Tal vez necesitas fuerzas e impulsos para salir del hueco que te encuentras. Pero el Señor te puede sacar de allí. Pero Él te dice, ven, sígueme. El asunto es que no le estamos siguiendo, hermanos. Entiéndame el punto. Estamos viniendo a la iglesia tal vez, pero no estamos dispuestos nuestros corazones a rendir todo al Señor. No les estamos siguiendo. Nos cuesta un imperio el mover una pierna y pedirle permiso al otro para hacer las cosas del Señor. No son todos y no estoy acusando a nadie, pero eso nos pasa. Y eso es el mismo enemigo que nos ha puesto a dormir. En Marcos 8:38 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, es decir, al inconverso y al creyente, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sinceramente, hermanos, nosotros estamos tomando la cruz de Cristo y viniendo. No, por favor, no me vaya a poner bravo conmigo, pero sé que algunos no pueden venir por razones de trabajo. Pero el viernes le hemos llamado un estudio de discipulado. Pregúnteme si todos los hermanos están viniendo. La razón es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Tengo cosas más importantes? ¿Tengo cosas que son inaludibles? ¿O ese viernes, bien, no pude por X o por Y? Pero que es frecuentemente que nosotros estamos teniendo un tiempo de discipulado, de bendición del Señor, y muchos nos los estamos perdiendo. ¿Por qué es la razón? Solamente examinaos a vosotros mismos. Solamente pensemos. La bendición la estamos dejando de tener nosotros mismos. El reino de los cielos se hace fuerza y lo arrebatan los valientes. Tenemos que ser valientes, tenemos que tener la fuerza, el impulso de que el Señor vale la pena. ¿El Señor vale la pena? ¿El Señor es digno? La respuesta, y levantándose le siguió. El llamamiento de Dios significa siempre separación de aquello que la conciencia nos condena. Y no somos niñitos, nosotros sabemos que es malo. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también. Mire, el Señor, si no eres salvo, el Señor te está llamando hoy. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como creyentes, el Señor nos está llamando hoy. Oiga, hermano y hermana, el Señor nos está llamando y nos está diciendo, ven. Porque a lo mejor estamos de la cruz un poquito separaditos.
A lo mejor nos fuimos, se nos fue la burra para el monte y nos descuidamos y estamos caminando un poquito lejos. Recuerden lo que le pasó al seguidor de Lutero. El diablo se lo llevó y cuando él le reclamaba en sueño, él decía, es porque se acercó demasiado a mi terreno. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Corred con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es prioridad, levantándolo todo, se levantó y le siguió. Por último, el cambio. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, él hizo un gran evento, porque él quería mostrar, ¿con quiénes estaba él ahí? Con Jesús, sus discípulos, y estaban los publicanos y pecadores, los ex compañeros de trabajo. Parece ser que no necesariamente haya sido inmediatamente la conversión, a lo mejor pasaron algunos días cuando él pudo preparar la mesa, tenía la fe un poquito más firme para decir y llamar a sus amigos, ven acá que quiero presentarte a aquel que cambió mi vida, aquel que me sacó de las tinieblas a la luz admirable, aquel que me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Quiero presentarte a Jesús. Hizo una fiesta en su casa. No necesitamos hacer una fiesta, pero si la podemos hacer, la hacemos. Invitamos a nuestras casas. Mira, tengo un brunch, tengo una comida, vamos a dar una vuelta, vamos a hacer algo para presentar el Evangelio de Jesucristo. Así que quiero enfatizar estos puntos. Número 1, nunca nos olvidemos quiénes somos nosotros, quiénes éramos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No nos olvidemos. A veces nos llenamos de gloria, de vanagloria, nos ufanamos de quiénes somos ahora, pero ¿qué somos nosotros? Un carbón rescatado del fuego, uno que ante Dios ha mostrado misericordia, uno que como Mefiboset tiene las piernas que le guindan, pero puede sentarse a la mesa del Padre para comer y tener comunión con el Padre. Número 2, no me olvido de dónde Él me llamó. El salmista lo dice de una manera preciosa, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Qué bendición el poder exclamar así de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así haya sido hace 80 años, por ejemplo, por allá atrás, o haya sido 20 años, o haya sido una semana. Esto debe estar siempre en nuestra mente, de dónde nos sacó. Número 3, Él nos llama a seguirle a pesar de que somos creyentes en Cristo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, otra vez enfatizo, llamó a los inconversos y también a los discípulos, los mismos que le seguían, los creyentes en Jesús, le dijeron, mira, si usted no se niega a sí mismo y no toma su cruz y me sigue, usted no puede ser mi discípulo. ¿Estamos tomando la cruz del Señor cada día? ¿Somos verdaderamente sus discípulos? ¿Le seguimos? ¿Le tenemos a Él como Señor y Salvador? Número 4. Él me llama a ser discípulos. Él le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y también le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en base a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Lo estamos haciendo? O por lo menos nos estamos entrenando para hacerlo. Por último, un repaso. No me olvido de quién era yo. No me olvido de dónde me llamó. Él me llama a seguirle. Él me llama a ser discípulos.